del Ejecutivo, que me pareció interesante también, tiene varias propuestas, ¿no? Que es un poco el que comentábamos. Una primera es que también quieren entender incapacidad moral como incapacidad mental. Es decir, el presidente tendría que tener algo que le impida ejercer el cargo de manera permanente por un tema mental para no poder seguir siendo presidente. Lo siguiente que hacen es que establecen, y esto es interesante a propósito de casos recientes, que la censura solo puede ser por temas de gestión. Por ejemplo, el caso del ministro Maraví no hubiera podido ser eventualmente objeto de una censura bajo esta propuesta, porque recordemos que para él la censura, ahora exministro, era por temas vinculados más bien a su pasado, supuestamente vinculado con el terrorismo, ¿no es cierto? Y todo lo que ya sabemos. Y lo otro que plantea el Ejecutivo es interesante, creo que es un guiño al Congreso, es aceptar su fórmula de limitación de los temas de cuestión de confianza. Es decir, señalar expresamente que solo procede la confianza por temas limitados, ¿no? Por temas vinculados con el Ejecutivo, no con el Congreso, no con otras instituciones como el Tribunal o la Defensoría, etc., ¿no? Entonces, han tratado de hacer un proyecto que tenga limitaciones en los dos lados, y el tema es ver si el Congreso va a aceptar esta propuesta o va a priorizar lo que ellos ya tienen listo, que es solo el tema de confianza. Claro, porque lo que se percibe es que el Congreso quiere protegerse a sí mismo, no en función del equilibrio de poderes, sino en función del poder legislativo nada más, y que el Ejecutivo sí pretende abarcar un equilibrio de poderes de ambos poderes, no solamente pensando en su propio botón nuclear, como le llamamos a estas más jurídicas que tienen ambos poderes. Pero también está la figura del juicio político, que podría compensar la vacancia por incapacidad moral. La preocupación es qué pasa si sacamos la causal esta medio abierta de la vacancia por incapacidad moral y luego tenemos un presidente que no tiene incapacidad mental, pero que uno considera que no está, digamos, no está apto para ejercer el cargo, ¿no? Entonces, frente a eso hay dos posibilidades. Algunos plantean que hay que reforzar la figura del juicio político que ya está en la Constitución, que lo que establece es que se puede remover un funcionario, hasta incluso inhabilitarlo por 10 años, por determinadas causas que tienen que ver con delitos en ejercicio de sus funciones, pero también con lo que llama la Constitución infracción a la Constitución. Entonces algunos dicen que lo que debemos hacer ahí es tal vez ampliar esas causales o entender que algunos motivos pudieran estar dentro del juicio político y no más bien eliminando la incapacidad, la vacancia por incapacidad moral. Otra alternativa que también algunos hemos estado pensando es la posibilidad de aumentar las causas por las que se puede acusar un presidente en funciones. Hay que recordar que eso también está regulado en la Constitución, pero es una lista bien específica, ¿no? Es por impedir elecciones, por traición a la patria, por no permitir que el Congreso o el jurado sesionen. Entonces, digamos que son motivos que casi nunca suceden dentro de un gobierno. Entonces, esa también podría ser una alternativa, que dentro del artículo que tiene esto en la Constitución, que es el 117, se amplíen las causas. Entonces, por un lado decimos, la vacancia por incapacidad moral es demasiado amplia, no es compatible con la forma de gobierno que tenemos en el Perú, pero busquemos alternativas, ¿no? Y las alternativas podrían ir por el lado del juicio político o eventualmente por ampliar estas causas.